elevar la memoria anual de las actividades en cada área. Debe también educar de manera continua en el servicio y perfeccionamiento de la actualización y perfeccionamiento de la profesión, y debe también realizar una fiscalización del trabajo odontológico. El odontólogo auditor, como función principal, les decía hoy, tiene la función de evaluar la calidad, confrontando la atención que se le da al paciente con los principios y las normas prefijados. Es decir, que se establece como un juzgamiento de la conducción del caso, de las estructuras involucradas y de los resultados obtenidos. Es decir, que el odontólogo auditor ejerce un juicio profesional, y este juicio se efectúa en base a estándares de medición que proceden fundamentalmente de dos fuentes: la práctica real, tratándose en el caso de promedios, tasas estadísticas, obtiene un gran número de casos similares, y de las fuentes también legítimamente establecen las normas de conocimiento. También para el odontólogo auditor se destacan deberes y derechos que deben ser tenidos en cuenta. Deberes como tender siempre al control de la calidad, actuar con firmeza contra la mala praxis y estimular la prevención, luchar por mejorar la calidad. Tiene derecho a percibir honorarios justos de acuerdo a la responsabilidad, al tiempo de trabajo y a la formación profesional. El odontólogo auditor debe ser una persona especializada en su área para poder desarrollar este tipo de actividades. Deben estar cubiertos el lucro cesante y los daños emergentes. Tiene derecho a cumplir las funciones de auditoría, no defender posiciones caprichosas de ninguna condición política o económica. Esto es en el caso de las obras sociales, que a veces las obras sociales poseen distintos tipos de directores o presidentes, y esto, entonces, la función del auditor no debe verse afectado, no debe verse influido en su opinión, en su conclusión, por ninguna eh, conducción política o económica. Una vez que el odontólogo auditor realizó su análisis, debe emitir un informe. Este informe de auditoría es un documento que representa una constancia de la verificación del trabajo realizado por el auditor y que permite el conocimiento y el asesoramiento del auditado. Esto contribuye a la toma de decisiones para la mejora en la atención odontológica, para siempre persiguiendo el fin de la eficacia y la efectividad, la eficiencia en la práctica y por ende la calidad que se manifiesta en todo cuanto tenga relación al acto odontólogo-paciente. Este informe debe ser veraz, debe ser preciso, objetivo, oportuno, claro, completo, debe plasmar los obstáculos que se hallaron, las opiniones divergentes y cualquier relación o situación no resuelta. Este informe va a constar de distintas partes, o debe constar o debe poder enunciar distintos ítems en donde se va a volcar toda la información recabada, y esto tiene que ver con los datos generales del servicio auditado, el motivo y el número de la auditoría, los datos de la fecha y hora de iniciación de la auditoría, los datos del equipo auditor, los nombres y las especialidades de los profesionales que van a llevar a cabo esa auditoría, las personas participantes en las reuniones de apertura y clausura, los resultados de las observaciones y la calificación del material analizado, las conclusiones, las recomendaciones, en el caso de que hubieran, y las metas de trabajo, es decir, qué acciones pueden aplicarse en el sentido de corregir y además haber
debe poder constar de una parte en donde se va a detallar un seguimiento a ese informe que se realizó, teniendo en cuenta que puedan dejarse constancia de las técnicas que se pudieron aplicar para la mejora de esa calidad en la atención. Estos informes deben poder también, a la hora de redactar un informe de auditoría, estos informes persiguen principios o deben estar fundados en principios de la auditoría que tienen que ver con la integridad, la independencia, la presentación justa, el enfoque que debe ser basado en la evidencia, debe tener diligencia y juicio en la auditoría, debe ser confidencial toda la información que se plasma en ese informe y también debe estar enfocado y basado en el riesgo. Cuando hablamos de integridad, la tarea de auditoría debe basarse en el profesionalismo. La persona del auditor debe realizar su trabajo de forma ética, con honestidad, responsabilidad, de manera justa e imparcial, con una visión objetiva de la tarea que se realiza a través de esta auditoría. Una presentación justa tiene que ver con que el auditor tiene la obligación de informar de manera veraz y exactamente los hallazgos de la auditoría. En los informes de auditoría debe reflejarse de manera veraz, precisa y objetiva, oportuna, clara y completa las actividades de la auditoría. Se manifiestan además sobre obstáculos hallados, opiniones divergentes y situaciones no resueltas entre las partes. Cuando hablamos de independencia, los auditores deben ser independientes de la actividad auditada, de manera que no se vean sujetos a prejuicios ni a conflictos de intereses. Los auditores deben poder manejarse de manera imparcial, independiente, y deben también mantener la objetividad durante todo el proceso de auditoría para evitar el sesgo. Conclusiones de la auditoría se basen solo en la evidencia encontrada. Cuando hablamos del enfoque basado en la evidencia, hablamos de que ese método que se aplica es racional para llegar a conclusiones de auditoría fiables y reproducibles en un proceso de auditoría. La evidencia de auditoría debe ser verificable mediante un uso apropiado del muestreo, el cual va a estar estrechamente relacionado con la confianza que se puede depositar en las conclusiones de la auditoría. Ahora vamos a ver que esa evidencia son las herramientas que nos van a permitir que sean tomadas como prueba para después realizar un cotejo en cuanto a las normas vigentes para finalmente poder llegar a una conclusión o resultado del informe de la auditoría. La confidencialidad, los auditores deben ser capaces de brindar seguridad, protección y discreción en cuanto a la información que se pone bajo su conocimiento, donde y durante el desarrollo de la tarea de la auditoría en sí. La información no debe ser utilizada para beneficio personal del auditor y no debe tener otro fin más que aportar datos para realizar la auditoría. Y cuando hablamos del enfoque basado en el riesgo, tiene que ver con los riesgos y las oportunidades. Los auditores deben tener en cuenta estas premisas en la planificación de su auditoría para garantizar que el desarrollo y la presentación de esos informes se basen solo en asuntos que son importantes para la auditoría y que se está realizando para el logro de los objetivos propuestos. Y en base a qué el odontólogo auditor va a trabajar, esto tiene que ver con los papeles de auditoría. Esos papeles de trabajo conforman el conjunto de cédulas, de documentos, de comprobantes y de medios magnéticos
que son procesados por el auditor y que constituyen la evidencia que se plasma en los resultados y que se presentan en el informe de auditoría. Los propósitos de la valoración de estos papeles es conocer la situación real del objeto de la auditoría, ofrecer una fuente fiel de información comprobatoria. Todo esto representa las pruebas que vamos a obtener para hacer nuestro cotejo y nuestra valoración. Debe poder describir los resultados, debe servir de soporte para la elaboración del informe de auditoría y debe fundamentar las conclusiones y recomendaciones expuestas en el informe propiamente dicho. Como veíamos hoy, todos los documentos sobre los cuales el odontólogo auditor va a actuar o va a desarrollar su función tienen que ver con la historia clínica, el consentimiento informado, todos los exámenes complementarios con los que cuenta para poder analizar de qué manera se desarrollan las actividades dentro del lugar en donde se está realizando la auditoría. Todo esto, todos estos papeles de auditoría tienen que ver con una evidencia, como les decía hoy, la evidencia con la que cuenta el odontólogo auditor para poder desarrollar o emitir, confeccionar su informe. Esto es la evidencia documental, la evidencia física, la evidencia testimonial, la evidencia analítica y la evidencia informática. Dentro de la evidencia documental vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con documentos físicos o electrónicos, como historias clínicas, consentimientos informados, modelos de recetas, presupuestos, certificados, también manuales de procedimientos y protocolos si los hubiera. Toda esta papelería, toda esta evidencia documental se considera evidencia interna o propia del consultorio en cuestión. La evidencia física está constituida por medio se constituye esa evidencia física por todo el análisis, la observación, la inspección directa que realiza el odontólogo auditor y las cuales pueden ser también documentos, fotografías, radiografías, gráficos, cuadros, mapas y muestras materiales. En cuanto a la evidencia testimonial, la constituyen las declaraciones o entrevistas recibidas en el curso de una investigación en el servicio de salud. Cuando hablamos de evidencia analítica, esta va a estar constituida por los datos financieros o los reportes en base a cálculos, indicadores y tendencias de la entidad o del consultorio. Y la evidencia informática va a estar determinada por la obtención de pruebas de tipo tecnológico y multimedias, como aplicaciones, soportes, software y hardware. Entonces, principalmente, lo que realiza el odontólogo auditor es una metodología de la investigación que le va a permitir obtener pruebas que luego se transformarán en evidencia para poder realizar un cotejo, y todo este proceso se denomina técnica de auditoría. Esta técnica de auditoría aplicable es lo que le va a permitir al odontólogo auditor llegar a una conclusión y poder realizar recomendaciones, con el fin único, como les decía hoy, de poder alcanzar la calidad en salud o de verificar que todas las herramientas con las que cuenta el odontólogo prestador en una obra social o un odontólogo que se maneja o que trabaja y desempeña su profesión en el consultorio privado, todas estas conclusiones se van a ver, en estas conclusiones se van a ver reflejadas todas las correcciones o sugerencias que el odontólogo auditor va a emitir con el fin de mejorar un servicio de salud. Entonces, principalmente la función del odontólogo auditor es la de controlar y garantizar la calidad en los aspectos administrativos, gubernamentales,
éticos y deontológicos de los servicios odontológicos mediante la detección de oportunidades de mejora para la implementación de acciones correctivas, preventivas y la correcta y oportuna retroalimentación bajo el enfoque de la mejora continua. Todo lo que se persigue dentro de lo que es una auditoría odontológica es la aplicación de técnicas, de herramientas que puedan mejorar el servicio de salud que se está prestando. Se me fue la presentación. Ah. Les comparto la bibliografía acerca del tema de hoy, la compilación bibliográfica de la asignatura de Ontología Legal y distintos papers en donde se puede encontrar todo este material. Y luego, a manera de anexo, les muestro cómo puede ser una guía de auditoría de estructura. Esto está diseñado por el doctor Mata, en donde se consignan los diferentes elementos que se van a evaluar. Ustedes pueden ver ahí que se consignan los datos de la persona auditada, el consultorio, la localidad, los horarios de atención, el código postal, el teléfono. Y fíjense todo lo que se evalúa. La ubicación geográfica de la planta física, en donde se consignan detalles como el lugar en donde está desarrollándose la actividad, edificio, vías de acceso, recepción, escritorios sanitarios, el equipo, esto ya tiene que ver con los recursos materiales, el equipo, el sillón, el foco que se adosa, los elementos, esto tiene que ver con la turbina, el micromotor, todos los rotatorios, el aparato de rayos X, los recursos materiales, tienen que ver con todos los elementos auxiliares al equipo odontológico, al sillón, que tienen que ver con la banqueta, la mesa auxiliar, la esterilización, si es autoclave, estufa a seco, otro tipo de aparatología con la que también se cuenta en el consultorio odontológico, que son los amalgamadores, la luz halógena, el cavitador, el electrobisturí, los compresores, el instrumental, el fichero, los elementos de primeros auxilios, de emergencia, de reanimación. En cuanto a vía seguridad, sí se cuentan con elementos descartables, con decontaminantes, con decontaminantes ultrasónicos y todo lo que tenga que ver con los elementos para la esterilización, si utiliza o no instrumental de inspección descartable, si posee el servicio de recolección de residuos patogénicos. Y en cuanto a recursos humanos, se detalla también la impresión causada del profesional, el asistente, la secretaria, las prestaciones que realiza, qué tipo de prestaciones, de acuerdo o en base a qué especialidad, seguro, si cuenta con seguro de mala praxis, con cobertura para el personal auxiliar. También se consignan datos acerca del área cubierta por la emergencia médica, el equipo de mantenimiento de la empresa, los laboratoristas y finalmente se puede consignar el consultorio si se encuentra apto o no apto. A manera de concepto final es cuando se realizan las recomendaciones a manera de conclusión. Finalmente se coloca sello y firma del auditor. Y bien, este sería el trabajo práctico.
yo quiero que me digan si tienen alguna duda, si quieren hacer alguna pregunta. En cuanto a lo que es el tema de hoy, es un poquito más breve, teniendo en cuenta los anteriores, porque esta clase se destina solamente a informar, a dar una visión amplia y general y también específica acerca de las condiciones, competencias, cualidades, perfil del odontólogo auditor y cuáles son sus funciones primordiales a la hora de emitir un informe de auditoría. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alumnos? No, doctora. Creo que no, profe. Bueno. ¿Doctor? ¿Doctor Álvaro está por ahí? ¿Natalia? Disculpe, profe, ¿Doctora Natalia Marayo? doctora, Sí, ¿se sí, me escucha? ¿A sí. dónde enviamos el trabajo práctico? A mi correo. A mi correo. Si quieren, les escribo el correo. Sí, por favor. Doctor Álvaro, ¿estaba por hablar de usted? Que papá tiene que papá, digo, el abuelo tiene que ser un conejo. Quedo a disposición de ustedes. Bien. Belén, disculpa una Sí, cosita, una sí, aclaración nada más para los alumnos, que por favor tienen que enviar el trabajo al correo, en este caso el que vos le vas a indicar, sí, al que indica el sí, docente, porque me pasó que en sí, la clase anterior que mandó un práctico el doctor Maidana, sí. algunos trabajos me enviaron a mí Ajá, y la indicación era al mail del claro, docente que dio la actividad. O exacto, sea, aquellos que me exacto. mandaron a mí lo tienen por no entregado. En ese caso, si no mandaron el correo que se indica, se tiene por no entregado. O sea, que presten atención al mail que vos le das, Bien, porque es sí, a ese perfecto, lugar donde tienen que enviar la actividad. perfecto. Sí, así era como tenía entendido. Si yo les dejo acá en el chat porque me olvidé de poner en la diapo, o si no, les pongo en la diapositiva y ustedes copian de ahí. A ver. Es mejor si lo coloca en el chat, profe. Sí, bueno, Sí, porque así copiamos y pegamos, nomás. perfecto, muy bien. ¿Pudieron sacar una captura de el trabajo, de las Sí, consignas? profe. A ver. Profe, ¿tenemos tiempo hasta el domingo para entregar ese trabajo? Así es, 23:59 del día domingo. Ahí les dejo mi correo. A ver, sí. Este es mi correo. Ahí deben enviarme los trabajos realizados. Y como les decía, tienen tiempo hasta las 23:59 del